Nuestro amado Señor, vamos a abrir tu palabra en este momento. Pero antes de abrirla, queremos que tú perdones nuestros pecados y que limpies en el cielo nuestros registros, de tal manera que el Espíritu Santo, sin ningún tropiezo, pueda enseñarnos tu voluntad y ayudarnos a comprender. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer un texto. Antes de ver, vamos a ver específicamente una parábola que se encuentra en el capítulo 13 del Evangelio según Mateo. Pero antes de leer esta parábola, vamos a ver una declaración bíblica que encontramos en la epístola a los Hebreos capítulo 5. Epístola a los Hebreos capítulo 5 y voy a leer desde el versículo 7. Hebreos 5 desde el versículo 7 y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir, ¿qué cosa? Entre el bien y el mal. Esta declaración, y no es el tema en esta noche, pero el próximo sábado vamos a ver algunos elementos que son mencionados aquí en este capítulo 5 del libro de los Hebreos, pero aquí se mencionan algunas cosas que son sumamente interesantes. El texto dice que Cristo en los días de su carne oró al que podía librarlo de la muerte, ¿sí o no? ¿Y quién era el que podría librarlo de la muerte? Era el Padre, o sea, Dios. ¿A quién oraba Jesucristo constantemente? Oraba a Dios. Y el texto dice que Él fue oído por su temor reverente. Dato interesante es el hecho, hermanos, cuando analizamos el texto bíblico, nos vamos a dar cuenta de que siempre que Dios oyó una oración, es porque contestó esa oración dando lo que se le pidió. No sé si me doy a entender. Tú le pediste a Dios, Señor, yo necesito una casa. Desde el punto de vista bíblico, oír esa oración significa que Dios te dio la casa. Muy diferente quizás al concepto de oír desde el punto de vista humano. Tú vienes donde mí y me dices, Junior, yo necesito 10,000 pesos. ¿Yo te oí? Sí, te oí. Ok, qué bien, te oí. Bueno, necesitas 10,000 pesos. ¿Tú me puedes prestar 10,000 pesos? No, no te lo puedo prestar. Entonces tú te vas contento porque tú dices, bueno, no me lo prestó, pero me trató como tan bien que me siento bien porque si lo hubiera tenido, me los hubiera prestado. Y te vas contento por eso. Pero eso no es oír desde el punto de vista bíblico. Desde el punto de vista bíblico, cuando Dios oye una oración, es porque da al que ora aquello que le pidió. El texto dice que Dios oyó a Jesucristo por su temor reverente. Por lo tanto, si lo oyó fue porque lo libró de qué cosa? De la muerte. Pero cuando analizamos la historia nos daremos cuenta de que Dios no libró a Cristo de la muerte, sino que Cristo murió. ¿Hay cosas difíciles de entender en la palabra de Dios, sí o no? Otra cosa que vemos ahí en el mismo texto, todo eso lo vamos a ver el sábado, es el hecho de que
dice allí que Cristo aprendió ¿qué cosa? Ahí el texto dice que Cristo aprendió algo. ¿Qué fue lo que aprendió? Aprendió a obedecer. ¿No era Cristo obediente desde el cielo y ya? Pero el texto dice que Él aprendió la obediencia. Cuando nosotros entendemos que Cristo ya era obediente desde el cielo, de hecho, en la misma actitud de Jesucristo, de haber venido a morir, significa que Él era como obediente, porque ¿quién fue que lo mandó a morir? Fue Dios el Padre. ¿Me doy a entender? El texto dice, la lectura bíblica que tuvimos, una lectura bastante interesante, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó al mundo que dio. Por lo tanto, el hecho de Cristo venir a morir fue una acción del Padre, aunque Cristo aceptó con gusto y Él mismo se ofreció, pero el texto dice que fue el Padre que lo dio. ¿Entiendes? Entonces Cristo vino porque era obediente al Padre. El Padre le solicitó algo, morir por la raza humana, y Él obedientemente aceptó y vino. Pero la Biblia dice que Él aprendió la obediencia. Otro dato interesante que dice ese texto que acabamos de leer es que Cristo fue hecho perfecto. ¿Perfecto antes de venir a morir? ¿Antes de venir a la tierra? Sí, pero el texto dice que Cristo fue hecho perfecto cuando vino entonces a la tierra. Cosas interesantes, ¿verdad? La Biblia dice que en las Escrituras hay cosas que son difíciles de entender, y especialmente las de Pablo, aunque estas no son tan difíciles de entender desde el punto de vista del contexto bíblico, eso lo vamos a ver el sábado. Pero ¿por qué hago referencia a estas cosas? Hago referencia a estas cosas para que comprendamos mejor el mensaje. Pablo dice, el posible escritor de Hebreos dice, que acerca de esto, ¿acerca de qué cosa? Acerca de lo que viene hablando de Jesucristo, algunas de las cosas que ya yo mencioné ahora. Dice, acerca de eso hay muchas cosas que decir, pero ¿por qué no se dicen? No se dicen porque son difíciles de explicar. ¿Y por qué razón son difíciles de explicar? Porque ustedes se han hecho tardos para oír. ¿Me doy a entender? A veces en las iglesias nosotros nos quejamos de que, bueno, no vienen buenos predicadores, viene una persona y habla siempre de lo mismo, que si del amor, que si de la fe, ya uno como que siempre escucha los mismos temas. ¿Por qué no viene gente y nos dice cosas como más profundas, cosas que nos impresionen? Hermanos, hay muchas cosas que decir. El problema es que nosotros nos hemos hecho tardos para oír. Hay muchos predicadores que gracias a Dios están preparados y tienen mucho que decir respecto de la palabra de Dios, pero a veces resulta difícil. ¿Por qué resulta difícil? Resulta difícil porque la gente se ha hecho tarde por oír. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Hace algunas semanas, tal vez un mes y algo, 2 meses quizás, estaba predicando en una iglesia. Y yo hablaba, no recuerdo ahora el tema que hablaba, lo cierto es que mencionaba acerca de cuando Dios destruya al pecado y a los pecadores. Y hubo un hermano de la iglesia que levantó la mano y la levantó con insistencia. No quería darle la oportunidad porque ya era un poco tarde, era de noche, domingo en la noche, pero como estaba muy insistente, le di la oportunidad. Y cuando él se paró, él refutó mi declaración. ¿Qué declaración? Que Dios no va a destruir al pecador. Que es imposible que Dios, que ama tanto al ser humano al punto de que dio a Jesucristo, a su único hijo, para que muriera por él, es imposible que destruya al pecador. Si yo me quedé un poquito asombrado y le pregunto que entonces ¿quién va a destruir al pecador? Entonces él me dice que al pecador lo va a destruir el pecado. Entonces ustedes se dan cuenta, mis hermanos, y es un punto sencillo, un punto simple. Hay muchas cosas que decir, pero son difíciles de explicar, no porque sean difíciles las enseñanzas bíblicas, es porque nosotros no tenemos la disposición de aprender. Nos hemos hecho tardos para oír y debiendo ser ya maestros, entonces nos hemos convertido en niños necesitando leche y no el alimento sólido. Y lo último que dice el texto es de que el alimento sólido es para quienes, los adultos, los que tienen ejercitados sus conciencias para discernir qué cosa, el bien y el mal.
hay un pecado mencionado aquí, hermanos, que es un pecado no explícito en la palabra de Dios. Ustedes saben que hay cosas que son pecados que la Biblia no las menciona, ¿verdad? Le voy a poner uno simple. ¿Es pecado fumar? ¿Verdad que sí? Pero la Biblia no dice que fumar sea pecado. Pero tú estás claro y consciente de que fumar es pecado. ¿Por qué? Porque tú estudias la Biblia. Y aunque la Biblia no lo dice, el que estudia la Biblia se da cuenta de cuando una cosa no está bien, aunque la palabra de Dios no lo diga explícitamente. Nosotros estamos acostumbrados a la declaración de pecado que se encuentra en 1 de Juan 3:4, que dice que el que infringe la ley comete pecado, pues el pecado es infracción de la ley. Pero hay un pecado que no es infracción de la ley, que solamente lo perciben aquellos que tienen los sentidos ejercitados para conocer el bien y el mal, porque estudian la palabra de Dios. Entonces hay algunas cosas, hermano, que son difíciles de explicar porque nos hemos hecho tardos para oír, pero el Espíritu Santo está a nuestra disposición para enseñarnos las cosas que debemos saber. Vamos a ver ahora la parábola en cuestión, que va a ser un trasfondo para ver algunas cosas. Estas cosas que he mencionado, de repente uno se queda como medio, ¿y qué será entonces si el sábado lo vamos a ver? Es una motivación para que ustedes vayan estudiando, entonces el sábado vamos a analizar estos asuntos que son un poquito difíciles de comprender. Pero la parábola que vamos a analizar ahora y esta introducción es para que prestemos mucha atención a este asunto, porque la palabra de Dios no es tan simple como hemos creído siempre. La palabra de Dios no fue escrita para gente simple. ¿Me doy a entender? La palabra de Dios no fue escrita para gente simple. Existe la creencia de que la Biblia es un libro común, en un lenguaje común y llano, para que cualquier persona lo pudiese entender. Y eso no es así. Los hijos de Dios no son gente simple. Porque en el momento en que tú te interesas por aprender y conocer los oráculos divinos, en ese mismo momento dejaste de ser simple. Y para esa gente que no es simple fue que Dios escribió su palabra. ¿Se entiende este asunto? Entonces vamos a ver ahora la palabra de Dios sin esa simplicidad tal vez a la cual hemos estado acostumbrados. En Mateo capítulo 13 encontramos allí una parábola en el versículo 44. Mateo capítulo 13, versículo 44, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra ¿qué cosa? Aquel campo. Cuando yo leí esta parábola por primera vez y durante varios años tuve esa misma impresión de esa primera vez, es que yo no entendía cuál era la gracia de esta parábola. Yo me encontraba este asunto tan simple que no podía comprender cuál era el mensaje que Cristo estaba tratando de transmitir. Aunque el mensaje estaba bastante claro, pero yo entendía que Cristo no era tan simple como para decir algo, como nosotros decimos hoy día, que se cae de la mata tan fácilmente. Tú estás por comprar un solar, ¿verdad que sí? O no estás en eso, pero de repente pasa por un lugar donde hay un solar que están vendiendo. A ti no te interesa comprar ningún solar, tal vez, o te interesa o no te interesa, independientemente de cuál sea tu posición. Lo cierto es que andando por ahí, tú ves una mata de cereza y a ti te gustan las cerezas están bastante rojitas, bien maduras ahí, no hay nadie por ahí, déjame comerme una cerecita de esta, porque parece que esta cereza la sembraron ahí, nadie la